Hola, bienvenidos una vez más a este canal. En el programa anterior estuvimos tocando la relación que podría tener el conflicto actual de Oriente Medio con el inicio de un tercer enfrentamiento global. Estuvimos leyendo la carta de Albert Pike, donde mostraba los planes Illuminati y cómo ellos estarían detrás de los tres enfrentamientos mundiales, ¿no? Los dos del siglo pasado y un tercer enfrentamiento futuro. Fue un programa muy interesante y compartíamos incluso algunos mensajes proféticos. Al final de este programa también voy a compartir unos elementos proféticos que me sorprendieron bastante y que están relacionados con este conflicto de Oriente Medio. Pero primero voy a hacer un recorrido de algunas de las noticias más importantes de lo que sigue ocurriendo. La situación no es para nada alentadora. Por ahora la escalada de violencia sigue aumentando y de momento no parece haber una pacificación cercana. La Franja de Gaza es forzada al mayor desplazamiento de su historia reciente. Tras más de 300 muertos en 24 horas y en medio de una extrema devastación, Gaza vive el mayor desplazamiento interno de su historia reciente. Casi 1 millón de personas huyeron entre ayer y hoy de sus casas en la mitad norte del enclave por las alertas y los bombardeos de Israel y se refugian en el sur en pleno colapso. En pocas horas, la vía costera de Gaza y la avenida Salaheddin, las grandes arterias que recorren la franja de norte a sur, se llenaron con cientos de miles de personas que iban hacia el área meridional tras dejarlo todo y llevarse unas pocas pertenencias con gran confusión y sin saber exactamente a dónde ir o en qué lugar hallar un techo. A muchos recordaba el éxodo de cientos de miles de palestinos en 1948, cuando la creación de Israel supuso su expulsión o huida de su tierra natal en la llamada Nakba, catástrofe en árabe. Un suceso clavado en la memoria palestina y muy presente en una franja donde más del 70% de sus 2.3 millones de habitantes son refugiados y se sienten ante el abismo de sufrir una nueva limpieza étnica. Este es solo uno de los efectos que ha causado la ocupación de Israel desde 1948. Yo les mostraba en los programas los mapas, cómo iba avanzando la colonización israelí de todos los territorios palestinos y por supuesto esto conlleva un desplazamiento total. Familias lo pierden todo, dejan sus casas atrás, en medio también muchas personas fallecidas, los bombardeos, el ataque ha sido sin precedentes. Por eso es que este conflicto ha llamado tanto la atención, porque muchos dirán, bueno, pero allá siempre ha habido conflictos, o por lo menos durante varias décadas, ¿no? Desde 1948. Pero es que este ha sido uno de los más fuertes y yo podría decir que el más fuerte. Y esto, por supuesto, tiene que ponernos alerta, porque si hay un movimiento de estos tan fuertes, los efectos pueden ser peores. Ya hemos hablado en los distintos videos de los intereses que tiene Israel en dominar todo este territorio. Y para poder dominarlo, tiene que hacer lo que vemos en esta noticia: desplazamiento de las personas que viven ahí, de los palestinos, y si no quieren irse, si no quieren dejar su territorio, pues los bombardean y los aniquilan. Israel ha querido dejar vacío de civiles el centro norte de Gaza para seguir con ataques aéreos contra las milicias del grupo islamista Hamas en la dura guerra que se enfrenta desde que el movimiento palestino hiciera una ofensiva sorpresa hace una semana contra el Estado judío, que causó más de 1.300 muertes, la mayoría civiles, y al menos 120 rehenes capturados. Porque además de esto, en el tema de los desplazamientos, Israel había dado un plazo de 6 horas para que los habitantes de la Franja de Gaza se fueran de ahí. Le dieron ese plazo, le dijeron váyanse, y si ustedes no se van, no vamos a tener contemplaciones porque vamos a bombardear. La tensión se eleva mientras la humanidad se desvanece en la conflictiva región de Gaza. El ultimátum de 6 horas que Israel impuso a los palestinos para evacuar la ciudad culminó hoy, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y desesperación. Ante un apagón de electricidad e internet, las advertencias y directrices de las fuerzas de defensa de Israel han caído en oídos sordos para muchos. Los cielos sombríos y calles silenciosas de la ciudad de Gaza pintan un panorama desolador donde el temor y la incertidumbre se han convertido en constantes. Esta orden de evacuación se extendió a 1.1 millones de residentes del norte de Gaza, una acción que ha sido tildada como de crimen de guerra por
por organizaciones internacionales. El Valle de Gaza, designado como refugio, ahora se encuentra saturado de civiles desplazados, muchos sin acceso a alimentos, agua y electricidad debido al implacable bloqueo israelí, mientras los remanentes de los ataques retumban. La crítica internacional se identifica. Ante esta situación, Irán advierte de consecuencias de gran alcance si no cesan los crímenes de guerra de Israel. El pronunciamiento de la nación persa se produce en medio de los temores en la comunidad internacional de que Israel se vea obligado a librar una guerra en varios frentes. Y este es el escenario peligroso, ¿no? Ya por allá, en noticias anteriores se hablaba del Líbano, de algunos ataques desde el Líbano, de algunos ataques desde Siria, que son pueblos árabes, y por acá está Irán, está también Irak, que son los que Israel considera sus enemigos, que están a la expectativa de las acciones de Israel en medio de este conflicto. Y si se pasa de la raya, Irán no va a dudar en intervenir. Y si Irán se mete Estados Unidos. Y si se mete Estados Unidos, se mete Rusia o China, que están del lado de Irán. Y ahí sí se sale esto totalmente de control. Podría ser, como analizábamos en el video pasado, este conflicto que parece intrascendente. ¿Por qué es intrascendente? Sencillamente porque es el enfrentamiento de un grupo armado de milicianos muy pequeño en contra de un país como Israel, que es un país pequeño. Y sería intrascendente porque ellos estarían disputando por allá una tierra que es milenaria, y eso pues en teoría no afectaría a las demás naciones del mundo. Es decir, ahí no tendrían por qué meterse ninguna potencias, no tendría por qué afectar a otros países de Occidente. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de los integrantes de este pequeño conflicto tiene aliados. Y si los aliados comienzan a intervenir, ya deja de ser un enfrentamiento pequeño entre dos partes, y ya estaríamos entonces en un escenario donde, al haber varios protagonistas, estamos ante un conflicto mundial. Esa es la característica de una guerra mundial, ¿no? Que hay dos bandos, pero en ambos bandos están involucrados las naciones del mundo. Por eso es mundial. De momento, esto que está sucediendo es en un punto en concreto. No es mundial. Se podría decir que es un conflicto interno de Israel, allá en esa nación. Y de ahí no sale. Pero podría expandirse. La misión permanente de Irán ante la ONU ha advertido este sábado de consecuencias de gran alcance si Israel no cesa sus ataques contra la Franja de Gaza, acciones que desde Teherán califican como crímenes de guerra. Si no se pone fin inmediatamente a los crímenes de guerra del apartheid y el genocidio, la situación podría descontrolarse y tener consecuencias de gran alcance, cuya responsabilidad recae en la ONU, el Consejo de Seguridad y los estados que dirigen el Consejo hacia un callejón sin salida, reza el mensaje de la misión iraní. El pronunciamiento de la nación persa se produce en medio de los temores en la comunidad internacional de que Israel se vea obligado a librar una guerra en varios frentes tras una serie de choques con el Líbano, donde actúan milicianos del movimiento militarizado chiita Hezbollah. Esa es la advertencia de Irán, y de momento se están mostrando los dientes con el Líbano, con Siria. Irán ya se empieza a asomar por ahí, pero por ahora la cosa es principalmente entre Hamas e Israel. Vamos a ver cómo sigue la escalada en los próximos días. En las últimas horas, Israel ha anunciado que ha comenzado una nueva fase en su ofensiva contra el territorio de la Franja de Gaza. El ejército de este país ha iniciado ataques masivos contra todo el perímetro de la Franja de Gaza luego de que expirara el plazo dado por Tel Aviv para el traslado de habitantes, de civiles desde el norte del territorio de Gaza hacia el sur. Hablamos de más de 1 millón de personas que pretendían a Israel que fueran desplazadas, algo que según Naciones Unidas es una flagrante violación del derecho humano. Hablamos de esta nueva fase ofensiva de Israel contra Palestina, en la que los altos cargos militares de este país han asegurado que atacarán con gran fuerza. De hecho, ya se ha visto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu saludando a varios efectivos militares de su ejército, y también cómo se van desplegando
desplegando tanques y diferente equipamiento militar. Es una guerra total. Limítrofe con la franja todo de esto, Gaza. En este sentido, el armamento que tiene Israel en este en momento contra de un ya grupo supera miliciano. las 3.500, con cerca es una fuerza de desmedida muertos contra del lado israelí y unos rebeldes del lado palestino. En este sentido, que han atacado obviamente y Israel responde con todo. Los muertos en la franja de Gaza son niños. Eso demuestra que la mitad de la población de este que el interés de Israel no es simplemente atacar a Hamás, sino sobre los rehenes. Mucho más. Según las Fuerzas Armadas de Israel, hay unas 120 personas retenidas. Desde Palestina aseguran que algunas de estas personas han muerto también en los constantes bombardeos por parte del ejército israelí. Además, el medio Bloomberg ha asegurado que en la Casa Blanca hay preocupación. Según esta instancia y según fuentes del gobierno de Estados Unidos, pues están instando a Tel Aviv a que adopte una postura, una planificación más a largo plazo, un plan estratégico que se pueda llevar a cabo luego de la destrucción total que asegura Israel provocará en la franja de Gaza. A todo ello, hay diferentes países que llaman la atención sobre la necesidad de un alto al fuego. Es el caso de Rusia, que ha presentado un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual pues insta al cese inmediato de las hostilidades, también a la evacuación segura de las poblaciones civiles y también a la liberación de los rehenes que en estos momentos se encuentran retenidos, entre muchas otras reclamaciones. También en las últimas horas ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El jefe de la diplomacia china instó a su par Estos son los países que están del lado de Palestina, las banderas que están colocando allí. Tenga un rol más constructivo y en diferentes partes del mundo se han producido manifestaciones, protestas en contra de las acciones de Israel y en apoyo a la población palestina. Es el caso de naciones europeas como Reino Unido, también Alemania y España. Ahí está el resumen de la situación actual en la franja de Gaza. Israel planea atacar con todo, un avance militar por tierra. Por eso la noticia que damos al principio del llamado a evacuar inmediatamente la franja de Gaza, y se dio un plazo de 6 horas. En los próximos días o incluso en las próximas horas vamos a ver el efecto que tendrá ese avance militar. Y no solamente el efecto en la franja de Gaza, sino qué van a decir los países que se están pronunciando en contra de todo lo que está haciendo Israel, como Irán, ante este nuevo ataque. Les decía comenzando el programa que tenía algunos elementos proféticos para complementar lo que hablábamos en el video anterior sobre este conflicto que tendría como protagonistas, ¿no?, el mundo musulmán y también el mundo hebreo. Un conflicto en Oriente. Tenía esos protagonistas y es lo que estamos viendo con lo que está ocurriendo en la actualidad. En el libro OVNI Gran Alborada Humana hay 2 diálogos que me parecen muy interesantes. Son diálogos de los pleyadinos con Enrique. Dice por acá: ellos me mostraban las cosas sutilmente, como llenando los vacíos que se me presentaban a cada momento. Algo inolvidable es la forma como me explicaron el desenvolvimiento de la trama de la evolución humana terrestre, comenzando, ojo, con la espantosa conflagración muy próxima en el tiempo. Esta espantosa conflagración es la Tercera Guerra Mundial. La copa se ha rebosado, Enrique, le dicen los pleyadinos. Ya no es posible echar marcha atrás, es indetenible, no hay forma. Desafortunadamente, los espíritus más alertas sabrán reconocer los hechos propiciatorios de estos acontecimientos. Es decir, algunos seres humanos que estén más apercibidos sabrán identificar los elementos, las señales que nos estén mostrando el tiempo en el que todo esto comenzaría. Sigue diciendo por acá: y los identificarán para dar la voz de alerta. No se les creerá y por el contrario, serán mofados y ridiculizados. Y ojo con esta parte: se desarrollará un incidente en Oriente que repercutirá en los Estados Unidos a nivel diplomático primero. Es decir, ese conflicto en Oriente le va a traer inconvenientes a los Estados Unidos. Ahora,
empecemos a atar cabos. Este conflicto actual, ¿dónde es? Es en Oriente. Y tiene un ingrediente bastante importante. Y es que uno de los integrantes de este conflicto es el aliado más grande que tiene ¿quién? Los Estados Unidos. Por lo tanto, este conflicto afecta directamente a los Estados Unidos. Pero primero lo hará, como dice aquí, a nivel diplomático, no a nivel bélico. Entonces dice, para extenderse luego en Europa. Europa es aliado de Estados Unidos, que a su vez es aliado de Israel. Todo va conectado. Y terminar en Asia. Eso es muy posible. Se puede evitar gracias al buen juicio de los hombres latinos. Esto posiblemente ocurrirá cuando se hayan firmado tratados de paz más seguros y el hombre se sienta totalmente protegido. Es decir, que la conflagración final, esa tercera conflagración final, estallará en el momento donde se comiencen a firmar acuerdos de paz. Recordemos que semanas antes de iniciar la escalada de violencia allá en Israel, se había firmado un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Es decir, Israel buscaba pacificar sus relaciones con los pueblos árabes. Y una vez se plantea ese tratado de paz, estalla esta guerra. Ahora, puede que dentro de poco se firme un nuevo acuerdo de paz para pacificar el conflicto actual allá en Israel. Y cuando esto se firme, quizás el efecto o el conflicto que estallará después sea mucho peor. Porque en diversas profecías siempre se anuncia que antes del conflicto bélico viene la paz. Cuando digan paz y seguridad es porque vendrá destrucción repentina y no escaparán. Siempre la paz en las profecías, dentro de la denuncia del plan oscuro, está asociada al conflicto. Es decir, viene una paz, luego viene una guerra. Entonces lo vimos hace semanas cuando se firma el acuerdo de paz con Arabia Saudita, o se propone más bien, porque no se firmó nada, se propone un acuerdo de paz con Arabia y estalla este enfrentamiento. Entonces vamos a ver si hay nuevos tratados de paz para pacificar, porque después de esos tratados ahí sí vendrá el enfrentamiento grande. Una de las señales, dice por acá, que servirán para identificar estos momentos será cuando algunos países latinoamericanos estén casi arruinados y se atrevan a protestar. No sé si ustedes recuerdan que desde hace unos pocos años han venido sucediendo fuertes levantamientos en América Latina. En Colombia lo vivimos, creo que hace un par de años, con unas marchas impresionantes. Salió la gente a las calles por el tema de una reforma tributaria. Y la gente protestaba ante el gobierno nacional. En Argentina, ¿cuántas veces no ha sucedido? En Venezuela, en Ecuador, en Perú. Ha habido distintas marchas en pueblos latinoamericanos por la situación deplorable en que muchos de estos gobiernos han sometido a estos pueblos. Es una queja, un reclamo que viene sucediendo ya hace algunos años. Es probable que esta situación de protesta tenga que ver con estas señales que se están mencionando acá. Y esto no durará muchos años. Todas, absolutamente todas las organizaciones políticas y religiosas caerán sin contemplaciones. El sistema caerá. Es una propuesta de interpretación que yo hago. No quiere decir que esto se esté cumpliendo 100% en este momento. Simplemente analizo el diálogo, lo comparo con la realidad y parece que encajan varios elementos. Pero como siempre digo, hay que tener mucha prudencia, hay que esperar que se den los eventos, que se sigan dando las cosas, que se sigan mostrando señales y tener la profecía muy cerca para poder ir comparando e ir ubicándonos. Esto me llamó la atención y por eso quise compartirlo. Pero hay otro elemento que ya lo he mencionado algunas veces en este canal y es este otro diálogo. Nos dice por acá, Cyril, lo de la guerra causó mucho impacto entre los oyentes de mi grupo, le dice Enrique. ¿Acaso puedo seguir divulgando los detalles de este acontecimiento? Responde Cyril, tú encontrarás el momento indicado de decirlo. Mientras tanto, trataré de concretar un poco más estas informaciones. La gran guerra vendrá, es decir, es una afirmación indetenible, y será antecedida por otra más pequeña y corta.
un conflicto previo abrirá las puertas a ese tercer enfrentamiento bélico. ¿Cuál será el conflicto que antecederá todo esto? Si vamos al presente, está el de Europa del Este y está el de Israel. Quizás por historia, por repercusión profética incluso, el que encajaría más sería el de Israel, pero también podría ser algún otro, ¿no? Entonces dice que este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación. O sea que esa guerra pequeña que antecede la mundial es la que dejará la sed de venganza, más allá que se firme algún tipo de acuerdo o algún tipo de paz para pacificar en ese momento el mundo. No importa, quedarán heridas abiertas. Entonces dice que al principio no se utilizarán armas nucleares, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, por allá en Israel, en Europa del Este. Nada de armas nucleares, armamento convencional. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Entonces vuelve el elemento de la paz. Obviamente una falsa paz. Todo esto será en un contexto de acuerdos de pacificación, antes de que venga la gran conflagración, como decía en el otro párrafo. Entonces miren, si comparamos, dice por acá, posiblemente, todo esto posiblemente ocurrirá cuando se hayan firmado tratados de paz más seguros y el hombre se sienta totalmente protegido. ¿Qué interpreto yo? Por lo que también dice acá, todo esto vendrá cuando se está hablando de paz y cuando los hombres hayan encontrado más claves para la convivencia. ¿Qué interpreto yo? Los conflictos previos ya están. Se están utilizando armas convencionales. ¿Qué elemento falta dentro de todo esto? Un tratado de paz fuerte, un tratado de paz sólido, que como dice aquí, los hombres se sientan seguros. Es decir, creamos como humanidad que se logró el objetivo de la paz. Pero debajo de esa paz hay heridas que nunca cerraron por todo lo que dejó el enfrentamiento. Entonces ese acuerdo de paz es el punto que siento yo que todavía no se ha dado. Es decir, a mí todavía me falta ese elemento dentro del escenario profético para en ese momento decir, bueno, después de este acuerdo de paz es probable que venga la tercera guerra, ya con armamento nuclear. O sea que estaríamos en la primera etapa de todo esto, si analizamos lo que dicen las profecías y lo que está ocurriendo en el mundo. Es posible que estos enfrentamientos actuales sean los que antecedan el enfrentamiento mundial. Yo podría arriesgarme a interpretar que sí, pero podría estar equivocado. Yo no soy intérprete profético, yo no soy adivino, simplemente hago un análisis de los acontecimientos, lo comparo con la profecía y creo que puede estar bastante acercado a esa proyección que podemos hacer hacia el futuro, de que quizás no estemos tan lejos de ese tercer enfrentamiento bélico global. ¿Faltan elementos? Al parecer sí, faltan algunas cosas que se muevan dentro de estas élites y estos planes oscuros. Pero si vamos viendo cómo van sucediendo las cosas, creo que este escenario actual es el primer paso para que se dé todo esto. Entonces continúa el diálogo, pero habrá un traidor, un pequeño conflicto intrascendente. Y miren lo que dice acá. Esto que pone acá, cuando dice quizá en Oriente, no se lo dicen los pleiadinos a Enrique. Esto es una interpretación de Enrique que él agrega en el libro. Por eso lo coloca entre paréntesis. Pero aquí, en el diálogo anterior, esto sí lo dicen los pleiadinos. Cuando dice, se desarrollará un incidente en Oriente que repercutirá en los Estados Unidos a nivel diplomático primero. Esto sí se lo dicen los pleiadinos a Enrique. Entonces, si encajamos o enlazamos este diálogo, todo este párrafo con este que estábamos leyendo por acá y vemos los elementos que se van describiendo, es lo mismo. Primero le afirman que la tercera guerra es inevitable, es decir, viene porque viene. Como dice acá, la gran guerra vendrá y será antecedida por un conflicto más pequeño. Acá también se dice que habrá un incidente, se desarrollará un incidente en Oriente. Entonces, cuando acá dice que un pequeño conflicto intrascendente tomará características incontrolables.
Y aquí Enrique pone quizá en Oriente. Pero si tenemos en cuenta el diálogo anterior, encaja perfectamente. O sea que podríamos afirmar que el pequeño conflicto intrascendente que antecede la Tercera Guerra Mundial será en Oriente. Ahora, que sea este que estamos viendo actualmente, es muy probable que sea este, o quizás sea uno que venga a futuro, que sea más fuerte todavía. Pero este, sin lugar a dudas, que siente un precedente, lo que está sucediendo con Hamás e Israel. Tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas potencias. O sea que por ese pequeño conflicto, las potencias que estén de un lado y del otro apoyando, se van a involucrar. Y ya hemos leído noticias de cómo Irán está haciendo amagues, de cómo Estados Unidos está respaldando a Israel, de cómo detrás de Palestina está Rusia, China, de cómo detrás de Israel está la Unión Europea. Es decir, están ahí. Cada bando tiene su respaldo. O como dice acá, las llamadas potencias. Y cuando ya ellas se involucren, ya es tercera guerra. Los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivan de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos. Vemos que ambos diálogos encajan. Analizamos lo que está dicho, tomamos cada elemento, cada señal, estudiamos, investigamos, comparamos con la realidad y podemos hacer una proyección o una interpretación que puede estar acertada en un porcentaje o también puede estar errada. Esto es un ejercicio que debemos practicarlo y ejercitarlo para comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Esto no quiere decir que yo aquí he interpretado la profecía y pude ver el futuro y ahora he afirmado que ese tercer enfrentamiento viene en 3 años. No, ese no es el ejercicio. El ejercicio es ver todo lo que está pasando en la geopolítica mundial, habiendo estudiado la profecía, y en esa comparación poder hacer una proyección aproximada hacia el futuro, sin fechas, sin fanatismos, simplemente con la lógica que se le puede imprimir al estudio profético y a la lectura de estos acontecimientos. Y por último está este otro elemento profético, que es una psicografía de Benjamín Solari Parravicini, una profecía o psicografía que él dibujó en los años 50. Aquí vemos una mujer sentada, vemos acá de fondo las pirámides de Egipto. Sabemos que Israel limita al sur con Egipto. Esto podría ser la franja de Gaza, el territorio, y vemos aquí arriba que dice Palestina. Por acá vemos algunos símbolos, vemos la estrella de 6 puntas, característica de la bandera de Israel, y vemos en el texto algo muy interesante. Dice: Israel, principio del fin y comienzo 2000. Es decir, que esta señal nos indica a mirar hacia Israel y entender que allá habrá un elemento que indique, dentro de todas las señales, el principio o el comienzo del fin. Y miren lo que pone por acá: Palestina. Entonces, si sumamos esta psicografía con los 2 diálogos anteriores, con lo que leíamos en el video cuando mostramos la carta de Albert Pike, que hablaba de que el tercer enfrentamiento surgiría de un conflicto entre el mundo musulmán e Israel, vamos atando cabos y creamos un panorama de acontecimientos que nos pueden dar un resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? Tercera guerra. Lo que ocurre allá en Israel, en ese enfrentamiento por esa tierra prometida, lo más probable es que sea el pequeño conflicto que deja las heridas abiertas. ¿Qué puede seguir? Pacificación. Luego de una pacificación habrá un traidor de los pactos de paz. Y luego de que hay una traición a los pactos de paz, se involucran las potencias, porque esto generaría otro enfrentamiento, la violación de los pactos. Se involucran las potencias de cada bando y ya es tercera guerra. Utilización de armas nucleares y bueno, todo lo que está anunciado que se sucederá en ese conflicto. Ahora, ¿cuál será la traición? ¿Será un ataque por parte de Israel allá en Jerusalén? ¿O viceversa? ¿Algún ataque de Palestina contra Israel? ¿O alguna de las potencias que haga algún tipo de ataque hacia el otro bando? No lo sabemos. Lo cierto es que habrá una traición y eso desatará el caos total.
Aquí yo simplemente muestro los elementos proféticos, hago algunas propuestas y análisis, pero ustedes son los que sacarán sus propias conclusiones finales. Sin lugar a dudas que esto que está ocurriendo allá hay que prestarle mucha atención, porque no solamente es lo que está pasando en el día a día allá en ese territorio, sino las medidas y las consecuencias que todo esto puede tener en un corto plazo. Y esto es lo que quería compartirles para ampliar el tema profético relacionado con lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente. Es un tema muy interesante y quiero leer su opinión en los comentarios. Por el día de hoy lo dejo hasta aquí. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.